Nos sentamos como tres amigos a hablar de temas varios y en la mesa ponemos café. Entonces, claro, era un tema que todos los tres manipulábamos, manejábamos muy bien. Entonces empezamos como a elaborar diagnósticos e identificar necesidades de cada uno dentro de la cadena y empezamos como de la manera más, yo lo voy a decir, ingenua, a hablar de soluciones a esos problemas y a esos retos que encontrábamos. Muy interesante porque ahí empezaron a surgir ideas de negocio desinteresadas en su momento. Por eso te digo que algo ingenuo es porque nunca lo vimos como negocio. Resulta, sucede que vemos una oportunidad de negocio cuando en la mesa se pone el tema café de especialidad. Ahí como que David, que es el barista, se le prende el bombillo y me cuenta un poco sobre el contexto en realidad de lo que es especialidad. Y me dice, Julián, mira, llevas 7 años trabajando con café, ¿por qué no creas esta línea de negocio que se dedica mucho más a un nicho de mercado mucho más exigente en términos de calidad? A mí me llamó demasiado la atención, Pablo, si te soy O sea honesto. que, o sea que vos venías de trabajar en la comercializadora donde era negocios de muy alto volumen de café, poco valor agregado, precios, digamos, marginales o, sí, ganancias marginales que se voluminizaban era por el alto volumen de café, y te transformaste a comercializar todo lo opuesto, o sea, volúmenes más bajos, pero con un valor agregado muy alto que marginan muy bien. Ese fue el enfoque. No, lo entendiste perfecto, Pablo. Mira, en el mundo del café pasan esas dos perspectivas en términos de lo que es la comercialización. O tú identificas y visualizas un modelo de comercialización como un commodity, como una materia prima, y en ese sentido, lo que va a cobrar sentido es el café como volumen, el café como producto para transaccionar en volumen. Cuando tú lo miras bajo esa perspectiva, sacrificas algo y es calidad. Entonces, digamos que ahí es algo muy opuesto a lo que tiene que ver con café de especialidad. Cuando uno de mis socios me da esa claridad, es ahí donde yo hago clic. Y claro, ahí estaba empezando a ser un consumidor consciente de café de especialidad. Es decir, Ujú. ahí empezaba entonces a entender en realidad por qué una variedad sabía mejor que otra, por qué existían infinidad de métodos para preparar una bebida. Entonces, digamos que al final del día fue como, venga, es un hobby que tengo como consumidor de café y es una idea de negocio, una oportunidad que puede surgir. Entonces, definitivamente fue cuando me empecé a diversificar en ese sentido. Vale. Creamos en el año justo después de pandemia, rayamos mucho, justo después de pandemia, identificamos necesidades de ese modelo que creamos, porque nos dedicamos a rayar ese modelo. Y lo que hacemos es identificar debilidades en el modelo y fue falta de conocimiento. Pero entonces, Entonces, una pregunta ahí, Julián. Empezaron con la idea sobre la mesa en 2018 y solo hasta 2021-22, que pasó pandemia, lograron materializar esa idea. exacto, mira, 2018, parte del 2019 nos la pasamos rayando el proyecto. Eh, Resulta y sucede que por azares del destino lo dejamos en stand-by por un momento. Luego, cuando ya íbamos a empezar a rodar el negocio, llega pandemia. Y es ahí en pandemia que, de hecho, no sé tú cómo califiques pandemia o cómo te tocó pandemia, pero para nosotros fue ese timbre que nos dijo a nosotros, venga, tienen tiempo de sentarse en analizar el modelo, estructuren lo mejor y a partir de ahí, cuando tengan la oportunidad de salir, empiecen a llevarlo a cabo. Eso hicimos. Durante pandemia perfeccionamos lo que en su momento creíamos que eran las debilidades más fuertes y una vez tuvimos la oportunidad ya de salir, lo que hicimos fue primero que todo fue empezar a formarnos. En ese momento nosotros teníamos un conocimiento muy básico sobre lo que era catación, sobre lo que era perfilación de café de especialidad. Entonces en ese momento lo que hicimos fue, venga, en el próximo año concentrémonos 100% en poder tener los argumentos técnicos para juzgar una taza, un café
por sus atributos sensoriales. Entonces, digamos que ahí nos obsesionamos mucho con el tema. Nos venimos de Medellín con ese conocimiento al final del 2021, que fue donde fundamos la empresa, y empezamos a investigar, Pablo. La pregunta de esa investigación fue: ¿a qué sabe el suroeste? Más específicamente, Andes. Mira que en Andes pasa algo bien complejo, y es que, complejo y curioso. Andes es el quinto municipio más productor de café en Colombia, y la pregunta de investigación iba orientada a si los consumidores de café, a los productores de café, consumían el café que ellos producían. De 10, ninguno, Pablo. Entonces, digamos que ahí empezamos a identificar debilidades y dijimos: venga, el caficultor desconoce su rol protagónico dentro de la cadena. Digamos que eso fue como esencia, como argumento para empezar a rodar el negocio. En ese momento que empezamos a investigar cafés de especialidad y a darnos cuenta que sí había muy buena calidad en Andes, empezamos entonces a conectar cadena. Lo que hicimos en esencia, y ahí es donde nace Cabresto, que es la empresa Cabresto Coffee, lo que hicimos fue crear una plataforma que consolidara esos cafés diferenciados de especialidad y los conectara con diferentes actores a lo largo de la cadena de valor del café, dispuestos a apreciar esa materia prima, no por el objeto como tal de ser una materia prima transable, sino más bien por sus atributos sensoriales y la capacidad de poder comerciarlos directamente a consumidores finales, que ese es el objetivo como tal, acotar la cadena de valor.